del claustro del templo y de los aposentos de la luna y estrellas, trueno y relámpago y arco del cielo. Pasado el templo, había un claustro de 4 lienzos, el uno de ellos era el lienzo del templo. Por todo lo alto del claustro había una cenefa de un tablón de oro más de una vara en ancho que servía de corona al claustro. En lugar de ella mandaron poner las españoles, en memoria de la pasada, otra azanefa blanca, de yeso, del anchor de la de oro. Yo la dejé viva en las paredes que estaban en pie y no se habían derribado. Alrededor del claustro había 5 cuadras o aposentos grandes cuadrados, cada uno de por sí, no trabados con otros, cubiertos en forma de pirámide, de los cuales se hacían los otros 3 lienzos del claustro. La una cuadra de Acuellas estaba dedicada para aposento de la luna, mujer del sol, y era la que estaba más cerca de la capilla mayor del templo. Toda ella y sus puertas estaban aforradas con tablones de plata, porque por el color blanco viesen que era aposento de la luna. Teníanle puesta su imagen y retrato como al sol, hecho y pintado un rostro de mujer en un tablón de plata. Entraban en aquel aposento a visitar la luna y a encomendarse a ella porque la tenían por hermana y mujer del sol y madre de los incas y de toda su generación, y así la llamaban Mama Quilla, que es madre luna. No le ofrecían sacrificios como al sol. A una mano y a otra de la figura de la luna estaban los cuerpos de las reinas difuntas, puestas por su orden y antigüedad. Mama Ocllo, madre de Huayna Cápac, estaba delante de la luna, rostro a rostro con ella y aventajada de las demás, por haber sido madre de tal hijo. Otro aposento de Acuellos, el más cercano a la luna, estaba dedicado al lucero Venus y a las 7 cabrillas y a todas las demás estrellas en común. A la estrella Venus llamaban Chasca, que quiere decir de cabellos largos y crespos. Honrábanla porque decían que era paje del sol, que andaba más cerca de él, unas veces delante y otras veces en peos. A las 7 cabrillas respetaban por la extrañeza de su postura y conformidad de su tamaño. A las estrellas tenían por criadas de la luna, y así les dieron el aposento cerca del de su señora, porque estuviesen más a mano para el servicio de ella, porque decían que las estrellas andan en el cielo con la luna como criadas suyas, y no con el sol, porque las ven de noche y no de día. Este aposento estaba entapizado de plata, también como el de la luna, y la portada era de plata. Tenía todo lo alto del techo sembrado de estrellas grandes y chicas, a semejanza del cielo estrellado. El otro aposento, junto al de las estrellas, era dedicado al relámpago, trueno y rayo. Estas 3 cosas nombraban y comprendían debajo de este nombre Illapa, y con el verbo que le juntaban distinguían las significaciones del nombre, que diciendo ¿viste la Illapa? Entendían por el relámpago. Si decían ¿oíste la Illapa? Entendían por el trueno, y cuando decían la Illapa cayó en tal parte, o hizo tal daño, entendían por el rayo. No los adoraron por dioses, más de respetarlos por criados del sol. Lo mismo sintieron de ellos que la gentilidad antigua sintió del rayo, que lo tuvo por instrumento y armas de su dios Júpiter. Por lo cual los incas dieron aposento al relámpago, trueno y rayo en la casa del sol, como a criados suyos, y estaba todo él guarnecido de oro. No dieron estatua ni pintura al trueno, relámpago y rayo, porque, no pudiendo retratarlos al natural, que siempre lo procuraban en toda cosa de imágenes, los respetaban con el nombre Illapa, cuya trina significación no han alcanzado hasta ahora los historiadores españoles, que ellos hubieran hecho de él un dios trino y uno y dádoselo a los indios, asemejando su idolatría a nuestra santa religión, que en otras cosas de menos apariencia y color han hecho trinidades componiendo nuevos nombres en el lenguaje, no habiéndolas imaginado los indios. Yo escribo, como otras veces he dicho, lo que mamé en la leche y vi y oí a mis mayores. Y acerca del trueno queda atrás dicho lo que más tuvieron. Otro aposento, que era el cuarto, dedicaron al arco del cielo, porque alcanzaron que procedía del sol, y por ende lo tomaron los reyes incas por divisa y blasón, porque se jactaban descender del sol. Este aposento estaba todo guarnecido de oro. En un lienzo de él, sobre las planchas de oro, tenían pintado muy al natural el arco del cielo, tan grande, que tomaba de una pared a otra con todos sus colores al vivo. Llaman al arco Cuichu, y, con tenerle en esta veneración, cuando le veían en el aire cerraban la boca y ponían la mano adelante, porque decían que si le descubrían los dientes los gastaba y empobrecía. Esta simplicidad tenían, entre otras, sin dar razón para ello. El quinto y último aposento estaba dedicado para el sumo sacerdote y para los demás sacerdotes que asistían al servicio del templo, que todos habían de ser incas de la sangre real.
Estos tenían aquel aposento no para dormir ni comer en él, sino que era sala de audiencia para ordenar los sacrificios que se habían de hacer y para todo lo demás que conviniese al servicio del templo. Estaba este aposento, también como los demás, guarnecido con oro de alto a bajo. Nombre del sumo sacerdote y otras partes de la casa. Al sumo sacerdote llaman los españoles Vilaoma, habiendo de decir Huillacumu, nombre compuesto de este verbo huilla que significa decir y de este nombre humu que es adivino o hechicero. Huillac con la C es participio de presente. Añadido el nombre humu quiere decir el adivino o el hechicero que dice, y no declaran qué es lo que dice, dando a entender que decía al pueblo lo que como sumo sacerdote consultaba al sol y lo que el sol le ordenaba que dijese, según sus fábulas, y lo que los demonios en sus ídolos y santuarios le hablaban, y lo que él mismo, como pontífice, adivinaba y sacaba por sus agüeros, cantando los sacrificios e interpretando los sueños y las demás supersticiones que en su gentilidad tenían. No tuvieron nombre para decir sacerdote, componíanlo de las mismas cosas que hacían los sacerdotes. De las 5 cuadras alcancé las 3 que aún estaban en su antiguo ser de paredes y techumbre. Solo les faltaban los tablones de oro y plata. Las otras 2, que eran la cuadra de la luna y de las estrellas, estaban ya derribadas por el suelo. En las paredes de estos aposentos que miraban al claustro por la parte de afuera, en el grueso de ellas, había en cada lienzo 4 tabernáculos, embebidos en las mismas paredes labradas de cantería como eran todas las demás de aquella casa. Tenían sus molduras por las esquinas y por todo el hueco del tabernáculo, y, conforme a las molduras que en la piedra estaban hechas, así estaban aforrados con tablones de oro, no solo las paredes y lo alto, mas también el suelo de los tabernáculos. Por las esquinas de las molduras habían muchos engastes de piedras finas, esmeraldas y turquesas, que no hubo en aquella tierra diamantes ni rubíes. Sentábase el inca en estos tabernáculos cuando hacían fiestas al sol, unas veces en un lienzo y otras en otro conforme al tiempo de la fiesta. En 2 tabernáculos de estos que estaban en un lienzo que miraba al oriente, me acuerdo que vi muchos agujeros en las molduras que estaban hechas en las piedras, las que estaban a las esquinas pasaban de un cabo a otro, las otras que estaban en el campo y espacio del tabernáculo no tenían más que estar señaladas en la pared. A los indios y a los religiosos de la casa oí decir que en aquellos mismos lugares solían estar sobre el oro los engastes de las piedras finas en tiempo de aquella gentilidad. Los tabernáculos y todas las puertas que salían al claustro, que eran 12, salvo las del aposento de la luna y de las estrellas, todas estaban chapadas con planchas y tablones de oro en forma de portadas, y las otras 2, porque en el color blanco asemejasen a sus dueños, tenían las portadas de plata. Sin los 5 galpones grandes que hemos dicho, había en la casa del sol otros muchos aposentos para los sacerdotes y para los criados de la casa, que eran incas de los de privilegio, que no podía entrar en aquella casa indio alguno que no fuese inca, por gran señor que fuese. Tampoco entraban mujeres en ella, aunque fuesen las hijas y mujeres del mismo rey. Los sacerdotes asistían al servicio del templo por semanas, las cuales contaban por los cuartos de la luna. Por aquel espacio de tiempo se abstenían de sus mujeres y no salían del templo de día ni de noche. Los indios que servían en el templo como criados, esto es, porteros, barrenderos, cocineros, botilleres, reposteros, guardajoyas, leñadores y aguadores y cualquiera otro oficio perteneciente al servicio del templo eran de los mismos pueblos que servían de criados en la casa real, los cuales pueblos eran obligados a dar aquellos oficiales a la casa del Inca y a la del Sol, que estas 2 casas, como casas de padre e hijo, no se diferenciaban en cosa alguna del servicio, salvo que en la casa del Sol no había servicio de mujeres ni en la del Inca ofrenda de sacrificios. Todo lo demás era igual en grandeza y majestad. Los sitios para los sacrificios y el término donde se descalzaban para ir al templo, las fuentes que tenían. Los lugares donde se quemaban los sacrificios eran conforme a la solemnidad de ellos, que unos se quemaban en unos patios y otros en otros, de muchos que la casa tenía dedicados para tales y tales fiestas particulares conforme a la obligación o devoción de los incas. Los sacrificios generales que se hacían en la fiesta principal del sol llamada Raimi, se hacían en la plaza mayor de la ciudad.
Otros sacrificios y fiestas no tan principales se hacían en una gran plaza que había delante del templo, donde hacían sus danzas y bailes todas las provincias y naciones del reino, y no podían pasar de allí a entrar en el templo, y aún allí no podían estar sino descalzos, porque era ya dentro del término donde se habían de descalzar, el cual señalaremos aquí para que se sepa dónde era. 3 calles principales salen de la plaza mayor del Cozco y van norte-sur hacia el templo. La una es la que va siguiendo el arroyo abajo. La otra es la que en mi tiempo llamaban la calle de la cárcel, porque estaba en ella la cárcel de los españoles, que según me han dicho la han mudado ya a otra parte. La tercera es la que sale del rincón de la plaza y va a la misma vía. Otra calle hay más al levante de estas 3, que lleva el mismo viaje, que llaman ahora la de San Agustín. Por todas estas 4 calles iban al Templo del Sol. Pero la calle más principal y la que va más derecha hasta la puerta del templo es la que llamamos de la cárcel, que sale de en medio de la plaza, por la cual iban y venían al templo a adorar al sol y a llevarle sus embajadas, ofrendas y sacrificios, y era calle del Sol. A todas estas 4 atraviesa otra calle que va de poniente a oriente, desde el arroyo hasta la calle de San Agustín. Esta que atraviesa las otras era el término y límite donde se descalzaban los que iban hacia el templo, y aunque no fuesen al templo se habían de descalzar en llegando a aquellos puestos porque era prohibido pasar calzados de allí adelante. Hay, desde la calle que decimos que era término hasta la puerta del templo, más de 200 pasos. Al oriente, poniente y mediodía del templo había los mismos términos que llegando a ellos se habían de descalzar. Volviendo al ornato del templo, tenían dentro en la casa 5 fuentes de agua que iba a ella de diversas partes. Tenían los caños de oro, los pilares, unos eran de piedra y otros eran tinajones de oro y otros de plata, donde lavaban los sacrificios conforme a la calidad de ellos y a la grandeza de la fiesta. Yo no alcancé más de una de las fuentes, que servía de regar la huerta de hortaliza que entonces tenía aquel convento. Las otras se habían perdido, y por no las haber menester o por no saber de dónde las traían, que es lo más cierto, las han dejado perder. Y aun la que digo que conocí, la vi perdida 6 o 7 meses y la huerta desamparada por falta de riego, y todo el convento afligido por su pérdida, y aun la ciudad porque no hallaron indio que supiese decir de dónde ni por dónde iba el agua de aquella fuente. La causa de perderse entonces fue que el agua iba del poniente del convento por debajo de tierra y atravesaba el arroyo que corre por medio de la ciudad. El cual, en tiempo de los incas, tenía las barrancas de muy buena cantería y el suelo de grandes losas porque las crecientes no hiciesen daño en el suelo ni en las paredes, y salía este edificio más de 1/4 de legua fuera de la ciudad. Con el descuido de los españoles se ha ido rompiendo, principalmente lo enlosado, que aquel arroyo, aunque es de poquísima agua porque nace casi dentro de la ciudad, suele contener arrebatadas crecientes e increíbles de grandes, con las cuales ha ido llevando las losas. El año de 1558 acabó de llevar las que había encima de los caños de aquella fuente y rompió y quebró el mismo caño, y con el azolvo lo cubrió todo, de manera que atajó el agua y dejó en seco la huerta, y con la basura que todo el año echan en el arroyo se cegó todo y no quedó señal de los caños. Los frailes, aunque hicieron las diligencias que pudieron, no hallaron rastro alguno, y para seguir el de los caños desde la fuente era menester derribar mucho edificio y ahondar mucha tierra, porque la fuente estaba en alto. Ni hallaron indio que les supiese guiar, por lo cual desconfiaron de aquella fuente, también como de las otras que la casa tenía. De donde se puede colegir la poca tradición que aquellos indios el día de hoy tengan de sus antiguallas, pues hoy a 42 años ya la tenían perdida de cosas tan grandes como eran las aguas que iban a la casa de su dios el sol. De las cuales no es posible sino que había tradición de los maestros mayores a los sucesores y de los sacerdotes a los suyos para no caer en semejante falta. Verdad es que como ya en aquellos tiempos se habían acabado los maestros mayores y los sacerdotes que en aquella república había, entre los cuales andaba la tradición de las cosas que tenían por sagradas que pertenecían a la honra y servicio de los templos, faltó esta relación, como otras muchas de que los indios no saben dar cuenta, que si la tradición anduviera en los nudos de los tributos o en los repartimientos del servicio real o en las historias de los sucesos anales que eran las cosas profanas. No hay duda sino que se hallara razón de aquellas fuentes como se halla y la dan de otras cosas tan grandes y mayores los contadores y los historiadores que guardaban la tradición de ellas, aunque también ésta se va perdiendo a más andar con el trueque de las nuevas cuentas y modernas historias del nuevo imperio. Del jardín de oro y otras riquezas del templo, a cuya semejanza había otros muchos en aquel imperio.
Volviendo a la fuente, digo que al cabo de los 6 o 7 meses que estuvo perdida, unos muchachuelos indios, andando jugando por el arroyo, vieron el manantial del agua que salía por el caño quebrado y azolvado. Con la novedad del agua se llamaron unos a otros hasta que llegó la nueva a los indios mayores, y de ellos a los españoles, los cuales, sospechando que era el agua que se había perdido al convento porque era cerca de él, descubrieron el viaje de los caños, y, viendo que iban hacia la casa, se certificaron en la sospecha y dieron aviso a los religiosos. Ellos aderezaron los caños con gran regocijo, aunque no con la policía que antes tenían, y restituyeron el agua a su huerta sin más procurar saber de dónde venía ni por dónde pasaba. Verdad es que había mucha tierra encima porque los caños venían muy hondos. Aquella huerta que ahora sirve al convento de dar hortaliza era, en tiempo de los incas, jardín de oro y plata como los había en las casas reales de los reyes, donde había muchas hierbas y flores de diversas suertes, muchas plantas menores, muchos árboles mayores, muchos animales chicos y grandes, bravos y domésticos, y sabandijas de las que van arrastrando como culebras, lagartos y lagartijas, y caracoles, mariposas y pájaros y otras aves mayores del aire, cada cosa puesta en el lugar que más al propio contrahiciese a la natural que remedaba. Había un gran maizal y la semilla que llaman quinoa y otras legumbres y árboles frutales, con su fruta toda de oro y plata contrahecho al natural. Había también en la casa rimeros de leña contrahecha de oro y plata como los había en la casa real, también había grandes figuras de hombres y mujeres y niños vaciados de lo mismo, y muchos graneros y trojes que llaman pirúa, todo para ornato y mayor majestad de la casa de su dios el sol. Que como cada año, a todas las fiestas principales que le hacían le presentaban tanta plata y oro, lo empleaban todo en adornar su casa inventando cada día nuevas grandezas, porque todos los plateros que había dedicados para el servicio del sol no entendían en otra cosa sino hacer y contrahacer las cosas dichas. Hacían infinita vajilla, que el templo tenía para su servido hasta ollas, cántaros, tinajas y tinajones. En suma, no había en aquella casa cosa alguna de que echar mano para cualquier ministerio que todo no fuese de oro y plata, hasta lo que servía de azadas y azadillas para limpiar los jardines. De donde con mucha razón y propiedad llamaron al Templo del Sol y a toda la casa Coricancha, que quiere decir barrio de oro. A semejanza de este templo de la ciudad del Cozco eran los demás que había en muchas provincias de aquel reino, de muchos de los cuales y de las casas de las vírgenes escogidas hace mención Pedro de Cieza de León en la demarcación que hizo de aquella tierra que, como la va pintando casi provincia por provincia, pudo decir dónde las hubo, aunque no dice todas las casas y templos que había, sino los que se le ofrecieron en los caminos reales que dibujó y pintó, dejando en olvido los que aquí en las provincias grandes. Que hay a una mano y a otra de los caminos. Y yo también los dejaré por excusar prolijidad, porque no hay para qué hacer mención de ellos, habiéndola hecho del más principal, a cuya semejanza eran todos los demás templos. En el ornato de los cuales se esforzaba cada curaca conforme a la riqueza de oro y plata que en su tierra había, procurando cada cual hacer todo lo que podía, así por honrar y servir a su Dios como por lisonjear a sus reyes que se preciaban ser hijos del sol. Por lo cual todos aquellos templos de las provincias también estaban chapados de oro y plata que competían con el del Cozco. Los parientes más cercanos de los curacas eran los sacerdotes de los templos del sol. El sumo sacerdote, como obispo de cada provincia, era inca de la sangre real, porque los sacrificios que al sol se hacían fuesen conforme a los ritos y ceremonias del Cozco y no conforme a las supersticiones que en algunas provincias había, las cuales vedaron los incas, como sacrificar hombres y mujeres y niños y comer la carne humana de aquellos sacrificios y otras cosas muy bárbaras que dijimos tuvieron en su primera gentilidad. Y porque los súbditos no se volviesen a ellas les obligaban a que tuviesen por sumo sacerdote un inca que es varón de la sangre real. También se lo daban por honrar a los vasallos que, como en muchas partes lo hemos dicho, estimaban en mucho les diesen incas por superiores, así para sacerdotes en la paz como para capitanes en la guerra, porque era hacer a los inferiores miembros de aquellas cabezas. Y esto basta para lo mucho más que de aquel riquísimo templo pudiera decir otro que supiera ponerlo mejor en su punto. Del famoso templo de Titicaca y de sus fábulas y alegorías. Entre otros templos famosos que en el Perú había dedicados al sol, que en ornamento y riqueza de oro y plata podían competir con el del Cozco, hubo uno en la isla llamada Titicaca, que quiere decir Sierra de Plomo,
Es compuesto de titi, que es plomo, y de caca, que es sierra. Hans de pronunciar ambas sílabas caca en lo interior de la garganta, porque pronunciada como suenan las letras españolas quiere decir tío, hermano de madre. El lago llamado Titicaca, donde está la isla, tomó el mismo nombre de ella, la cual está de tierra firme poco más de 2 tiros de arcabuz, tiene de circuito de 5 a 6.000 pasos, donde dicen los incas que el sol puso aquellos sus 2 hijos varón y mujer, cuando los envió a la tierra para que doctrinasen y enseñasen la vida humana a la gente barbarísima que entonces había en aquella tierra. A esta fábula añaden otra de siglos más antiguos, dicen que después del diluvio vieron los rayos de sol en aquella isla y en aquel gran lago primero que en otra parte alguna, el cual tiene por parte 70 y 80 brazas de fondo y 80 leguas de contorno. De sus propiedades y causas porque no admita barcos que anden encima de sus aguas, escribía el padre Blas Valera, en lo cual yo no me entremeto, porque dice que tiene mucha piedra imán. El primer inca Manco Cápac, favorecido de esta fábula antigua y de su buen ingenio, inventiva y sagacidad, viendo que los indios la creían y tenían el lago y la isla por lugar sagrado, compuso la segunda fábula, diciendo que él y su mujer eran hijos del sol y que su padre los había puesto en aquella isla para que de allí fuesen por toda la tierra doctrinando aquellas gentes, como al principio de esta historia se dijo largamente. Los incas amautas, que eran los filósofos y sabios de su república, reducían la primera fábula a la segunda, dándosela por pronóstico o profecía, si así se puede decir. Decían que el haber echado el sol en aquella isla sus primeros rayos para alumbrar el mundo había sido señal y promesa de que en el mismo lugar pondría sus 2 primeros hijos para que enseñasen y alumbrasen aquellas gentes, sacándolas de las bestialidades en que vivían, como lo habían hecho después aquellos reyes. Con estas invenciones y otras semejantes hechas en su favor, hicieron los incas creer a los demás indios que eran hijos del sol y con sus muchos beneficios lo confirmaron. Por estas 2 fábulas tuvieron los incas y todos los de su imperio aquella isla por lugar sagrado, y así mandaron hacer en ella un riquísimo templo todo aforrado con tablones de oro, dedicado al sol, donde universalmente todas las provincias sujetas al inca ofrecían cada año mucho oro y plata y piedras preciosas en nacimiento de gracia al sol por los 2 beneficios que en aquel lugar les había hecho. Aquel templo tenía el mismo servicio que el templo del Cozco. De las ofrendas de oro y plata había tanta cantidad amontonada en la isla, fuera de lo que para el servicio del templo estaba labrado, que lo que dicen los indios acerca de esto más es para admirar que para lo creer. El padre Blas Valera, hablando de la riqueza de aquel templo y de lo mucho que fuera de él había sobrado y amontonado, dice que los indios trasplantados que llaman Micmac, que viven en Copacabana, le certificaron que era tanto lo que había sobrado de oro y plata, que pudieran hacer de ello otro templo, desde los fundamentas hasta la cumbre, sin mezcla de otro material. Y que luego que los indios supieron la entrada de los españoles en aquella tierra, y que iban tomando para sí cuanta riqueza hallaban, la echaron toda en aquel gran lago. Otro cuento semejante se me ofrece, y es que en el Valle de Orcos, que está 6 leguas al sur del Cozco, hay una laguna pequeña que tiene menos de media legua de circuito, empero muy honda y rodeada de cerros altos. Es fama que los indios echaron en ella mucho tesoro de lo que había en el Cozco, luego que supieron la ida de los españoles, y que entre otras riquezas echaron la cadena de oro que Huayna Cápac mandó hacer, de la cual diremos en su lugar. 12 o 13 españoles moradores del Cozco, no de los vecinos que tienen indios, sino de los mercaderes y tratantes, movidos de esta fama, hicieron compañía a pérdida o a ganancia para desaguar aquella laguna y gozar de su tesoro. Sondáronla y hallaron que tenía 23 o 24 brazas de agua, sin el cieno, que era mucho. Acordaron hacer una mina por la parte del oriente de la laguna, por do pasa el río llamado Yucay, porque por aquella parte está la tierra más baja que el suelo de la laguna, por do podía correr el agua y quedar en seco la laguna, y por las otras partes no podían desaguarla, porque está rodeada de sierras, no abrieron el desaguadero a tajo abierto desde lo alto, que quizá les fuera mejor, por parecerles más barato entrar por debajo de tierra con el socavón. Empezaron su obra el año de 1557 con grandes esperanzas de haber el tesoro y, entrados ya más de 50 pasos por el cerro adelante, toparon con una peña y aunque se esforzaron a romperla, hallaron que era de pedernal y porfiando con ella, vieron que sacaban más fuego que piedra. Por lo cual, gastados muchos ducados de su caudal, perdieron sus esperanzas y dejaron la empresa. Yo entré por la cueva 2 o 3 veces cuando andaban en la obra.
Así que hay fama pública, como la tuvieron aquellos españoles, de haber escondido los indios infinito tesoro en lagos, cuevas y en montañas sin que haya esperanza de que se pueda cobrar. Los reyes incas, además del templo y su gran ornato, ennoblecieron mucho aquella isla, por ser la primera tierra que sus primeros progenitores, viniendo del cielo, habían pisado, como ellos decían. Allanáronla todo lo que ser pudo, quitándole peñas y peñascos. Hicieron andenes, los cuales cubrieron con tierra buena y fértil, traída de lejos, para que pudiese llevar maíz, porque en toda aquella región, por ser tierra muy fría, no se coge de ninguna manera. En aquellos andenes lo sembraban con otras semillas y, con los muchos beneficios que le hacían, cogían algunas mazorcas en poca cantidad, las cuales llevaban al rey por cosa sagrada y él las llevaba al templo del sol y de ellas enviaba a las vírgenes escogidas que estaban en el Cozco y mandaba que se llevasen a otros conventos y templos que por el reino había, un año a unos y otros para que todos gozasen de aquel grano que era como traído del cielo. Sembraban de ello en los jardines de los templos del sol y de las casas de las escogidas en las provincias donde las había, y lo que se cogía se repartía por los pueblos de las tales provincias. Echaban algunos granos en los graneros del sol y en los del rey y en los pósitos de los concejos para que como cosa divina guardase, aumentase y librase de corrupción el pan que para el sustento común allí estaba recogido. Y el indio que podía haber un grano de aquel maíz o de cualquiera otra semilla para echarlo en sus orones creía que no le había de faltar pan en toda su vida, tan supersticiosos como esto fueron en cualquiera cosa que tocaba a sus incas. Fin del libro 3.